Dios les bendiga. Desde Oasis Casa de Restauración, deseamos que el Todopoderoso guarde tu vida, tu familia, en el nombre de Jesús. Estamos aquí una vez más con otra entrega de este segmento Mujeres de Fe. En esta ocasión vamos a hablar precisamente acerca de lo que es la fe, de lo que es nuestro motor, de lo que nos impulsa. Creer como dice la Escritura. Y quiero iniciar con una porción de la palabra. Las mismas se encuentran en Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. En el nombre de Jesús. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y dice el versículo 1 del capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estaba analizando cómo iniciar, qué hablar acerca de la fe. Y me surgió una interrogante. Nosotros sabemos qué es la fe de acuerdo a la definición de la Escritura. Ahora, ¿entendemos lo que es vivir por fe? Sabemos lo que es la fe por su definición, pero en la práctica sabemos lo que es vivir por fe. Y yo tengo una respuesta desde mi vivencia, desde mi experiencia. Y creo que vivir por fe es vivir en vía contraria. ¿Por qué en vía contraria? Porque es hacer todo lo contrario, valga la redundancia, a lo que te dicta lo que está a tu alrededor, a lo que dice un diagnóstico médico, a lo que dicen muchas personas que te rodean cuando desde tu niñez empieza esa lucha, porque la gente que está a tu alrededor dice que no se puede, que no hay, que no eres, que no sabes, y cosas como esas. Yo creo que todo el que me escuche sabe de lo que le estoy hablando. Por eso dice aquí, en la lectura que acabé de leer, dice, y si retrocediere. O sea que en este camino que nosotros emprendemos, el camino de la fe, hay fuerzas que nos quieren hacer retroceder. Yo pienso que el camino de la fe es el más difícil. Es difícil. Y cuando el Señor te introduce en lo que es aprender a vivir por fe, como dice la Escritura, que el justo por su fe vivirá. Cuando el Señor te introduce en ese camino, entonces hay una fuerza, hay fuerzas contrarias. Pero yo creo que a pesar de las dificultades, digo que es el mejor camino y que no quiero otro. No quiero que sea de una manera diferente, porque si por la fe es que vamos a vivir, entonces la necesitamos. Y de la única forma que nosotros aprendemos fe es viviendo cada día. Y
mirando la mano de Dios obrar en cada área de nuestra vida, en cada situación. Ustedes saben que este es un espacio de testimonios. Y aunque hoy no me voy a centrar en un testimonio específico, sí quiero hablar un poco acerca de mi vida en este camino. Y le doy tantas gracias al Señor porque he podido sentarme a analizar, alzar mi vista un día y entender que todo lo que he vivido desde mi niñez ha sido solamente por la mano de Dios y su favor. Recuerdo una vez que le dije al Señor, ya siendo cristiana, le dije al Señor, Señor, aumenta mi fe. Eso hace como algunos 26 años yo le hice esa petición al Señor. Y cuando empezó Él a aumentar mi fe, empezaron las dificultades, empezaron las pruebas, empezaron a acontecer muchas cosas en mi vida que fueron muy fuertes y yo no me estaba dando cuenta que sencillamente era que Dios estaba contestando mi petición, porque yo le pedí que aumentara mi fe. Y recuerdo que alguien fue a la iglesia y me llamó para orar por mí y me decía, dice el Señor que Él aumenta tu fe y que el Salmo 23 es para ti. Y después de algunos 20 años fue que pude entender que el Salmo 23 es el Salmo de la fe, porque dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea, no importa lo que esté pasando alrededor, nada me faltará porque Él es quien guía mi vida. Él es quien guía mis pasos. Y siempre que sea Él, independientemente de lo que esté sucediendo, Él nos guía a puerto seguro. Desde muy joven pasé muchas situaciones en mi vida, como no criarme con mis padres, no tener esa guianza, ese alguien que se preocupe por ti cada día como lo haría un padre. Sí, habían personas que estaban a cargo de mí, pero usted sabe cómo, o sea, nunca es lo mismo. Después de algunos 10 años de haber aceptado a Cristo en mi vida, me di cuenta, haciendo un recuento de lo que había sido mi vida desde mi niñez hasta ese día, que siempre tuve un padre, que siempre Dios estuvo ahí. Pues pensaba todos los caminos que me tocó recorrer, siendo niña, siendo una adolescente, una joven, caminos en los cuales estuve expuesta al peligro, a tantas cosas, y ver cómo el Señor me había traído hasta donde estaba en ese momento. Sabía que solamente Él me había guiado, y a partir de ahí, entonces me aferré más a creer como dice la Escritura. Me he visto a lo largo de mi vida, como le decía, luego seré más específica, con tantas palabras negativas, con tantas palabras de personas que quizás muchas veces ellos no se dan cuenta de lo que están hablando, pero es importante saber cómo nosotros vamos a recibir lo que sale de la boca de otra persona, porque fácilmente puede cambiar el rumbo de nuestras vidas, porque nosotros vivimos por la palabra que sale de la boca de Dios. Pero cuando sale la palabra de la boca de Dios para nosotros, asimismo, todo lo que está alrededor quiere decir lo contrario. Y recuerdo que tuve que escuchar en el trayecto de mi vida mucho, no sirves, no sabes, no puedes. Y luego que vine al Señor,
escuché en diferentes situaciones de salud en mi vida, escuché diagnósticos médicos que eran de muerte sobre mi vida, sobre la vida de mis hijos y sobre la vida de mi esposo. Y sencillamente me mantuvo de pie el hecho de saber y confiar en la palabra que había salido de la boca de Dios. Y no era que los médicos estaban equivocados en su diagnóstico, pero ellos no sabían, ellos no tenían la información que tenía yo, que cuando ellos declaraban muerte sobre mis hijos, el Señor decía que hay vida. Entonces, amparada en esa palabra, fui sostenida para poder ver la mano de Dios obrar. Al hablarte de la fe y de lo que Dios puede hacer, de tantos milagros que Dios puede hacer, la intención no es solamente que te enfoques en un Dios que te puede dar todo lo que tú pides, que puede hacer milagros para ti, sino que entiendas que ese Dios del que nosotros hablamos, Jehová Todopoderoso, que envió a su Hijo a la tierra por nosotros, es capaz no solo de darte la salvación, que creo que es el mayor milagro que nosotros podemos recibir. Pienso que el tú levantarte cada día y poder sentirte libre del poder del pecado y de la muerte es el mayor milagro que puede acontecer en nosotros. Pero quiero agregarle las cosas que pueden suceder, cosas maravillosas que pueden suceder cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo como nuestro Salvador, cuando Dios es el gobierno de nuestras vidas. Entonces, cuando haces la voluntad del Padre, cuando el Señor te entra en este proceso de aprender lo que es vivir por fe, aunque es difícil, es lo mejor que puede pasarle a un ser humano. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros creemos lo que dice la Escritura, entonces todas esas promesas se hacen realidad en nuestra vida. No importa el tiempo, cómo se presente, no importa las dificultades que haya, lo que digan los demás, si estamos amparados en la palabra del Señor, Él nos sustenta. Cuando nosotros estamos en esta vida de fe, en este camino, y logramos aprender como el Señor quiere, todas esas palabras negativas, todo lo que a diario se presenta, la crisis, la economía, las enfermedades y todo lo que es contrario a lo que el Señor ha dicho que nosotros vamos a vivir una vida a plenitud. Cuando nosotros estamos entrenados en este camino de fe, sencillamente es como si no estuvieran pasando las cosas, porque Dios nos ha dado una palabra escrita, una palabra viva, que nos dice que como nosotros creemos, así será hecho. Yo quiero invitarte a que, independientemente de lo que puedas ver que esté pasando a tu alrededor, de lo que te hayan dicho, si tienes un diagnóstico médico, un diagnóstico de muerte, quiero que sepas que Dios te puede sanar. Si tú crees, Dios puede hacer el milagro. Y te lo digo porque estoy hablando de fe, pero yo no estoy hablando de fe solamente de lo que leí en la Escritura, sino de una fe que se ha hecho vida en mí a través de Cristo. Porque escuché tantas cosas negativas, escuché tantas cosas y no ha pasado, porque cada día se levanta el enemigo a querer robar lo que Dios ha dicho. Y si analizamos, de acuerdo a la Escritura, en Génesis nosotros encontramos la misma manera de operar de Satanás, del adversario, desde el principio. Cuando él fue y se presentó donde Eva
la palabra que utilizó fue con que Dios ha dicho. Pero si vamos al Nuevo Testamento, cuando Jesús fue probado en el desierto, la palabra que él utilizó es: si eres hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa era la palabra que había salido de la boca de Dios. Tanto para Adán, recibiendo la instrucción de lo que no debía hacer, como Jesús, cuando desde el cielo se escuchó la voz que dijo: este es mi Hijo amado. El enemigo sigue operando de la misma forma con respecto a la palabra que sale de la boca de Dios. Inmediatamente sale la palabra de la boca de Dios sobre nosotros. Ahí está el ladrón, el adversario, intentando robar esa palabra, porque él sabe que por esa palabra nosotros vivimos. Por la palabra que sale de la boca de Dios, por esa palabra vivimos. Por esa palabra fueron creadas todas las cosas. Y entiendo que la voluntad de Dios en esta hora es implantar esa palabra de vida en tu corazón, en tu espíritu. Es que tú entiendas que lo que está pasando no puede detenerte. No puede detenerte. Si estás ahí, si eres hijo de Dios, si estás haciendo la voluntad del Padre, nada de lo que estás mirando a tu alrededor que es contrario, nada de eso es la verdad. Porque tu verdad está en la Escritura. Y dice la palabra del Señor que como tú crees, así será hecho. La palabra de Dios tiene poder. Se ha levantado una ola de informaciones que quieren minar tu mente y quieren desenfocarte. Pero recuerda que Jesús especificó: el que cree en mí, como dice la Escritura, porque hay muchas maneras de creer. Y si yo te estoy hablando en este día, por esta vía, es sencillamente porque la fe me ha sostenido. Porque la palabra que ha salido de la boca de Dios ha sostenido mi vida. Porque por la palabra que sale de la boca de Dios, he podido ver que aunque los médicos dijeron que yo no podía tener hijos, el Señor me dio 3. Es porque he podido ver que tenía un diagnóstico médico de una enfermedad incurable y yo la entregué al Señor y le dije: eso no es para mí, yo me amparo en tu palabra. Y luego pude ver cómo Dios me sanó. Si te estoy hablando hoy, no es solo porque yo lo leí en la Biblia, sino porque lo he vivido y cada día de mi vida continúo mirando la mano del Señor obrar, mirando su poder. No es como dice el mundo, no es como dice el sistema, no es como dice Satanás. Dios tiene poder y su palabra está viva y su palabra es Cristo. Por su palabra fueron hechas todas las cosas. Asimismo, por la palabra que sale de la boca de Dios, siguen aconteciendo milagros poderosos en nuestras vidas. Cada día que abrimos nuestros ojos, no importa cuánta pestilencia haya en los aires, no importa lo que digan los demás, eso no importa. Todo lo que sale de la boca de Dios es lo que sostiene a sus hijos. Y si tú que estás escuchando este mensaje, esta palabra, esta descripción acerca de lo que es vivir por fe, no tienes a Cristo en tu corazón, quiero que sepas que hay un Dios todopoderoso que sigue obrando. Que aunque hay muchas voces que han salido aún de congregaciones que no te favorecen, que te quieren mostrar un Dios que ha perdido poder, quiero que sepas que eso es falso, porque Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos, y su poder sigue siendo el mismo. Tiene poder para dar vida, tiene poder para sanar, tiene poder para liberar, para perdonar pecados. Dios es real. Y cuando nosotros creemos en Él de todo corazón, podemos ver su mano obrar cada segundo. Aunque haya muchas cosas que han dejado de funcionar,
Y aunque delante de nuestros ojos podemos ver mucha gente que está distorsionando lo que es la palabra de Dios, quiero que sepas que la palabra de Dios no puede ser ocultada, no puede ser enterrada, porque aún borraran las páginas de la Biblia, hay personas que tenemos vivencia de lo que es el poder de Dios. Aún yo no pudiera leer más la Biblia, yo tengo una convicción porque he emprendido este camino por fe, este camino que Dios preparó para que yo caminara por sus buenas obras. Si hoy estoy hablando contigo, es sencillamente porque Dios me tiene de pie, a pesar de que los médicos decían que no podía. A pesar que en algún momento dijeron, le quedan 3 minutos de vida, Dios dijo que no. Y como Él ha dicho, así ha sido hecho. Dios es real. Y sí se puede vivir por fe. Dios es real. Y sí podemos vivir en este mundo. Jesús hizo una oración. Y Él le decía al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. A los que me diste y a los que por ellos han de venir. Y en ese grupo estamos nosotros. A pesar de todo lo que está pasando, el Señor sigue firme en sus promesas. Jesucristo sigue siendo el mismo. Aunque muchos hayan dejado de creer, aunque hayan muchas disoluciones, no se puede ocultar que el justo que vive por fe será sostenido en medio de cualquier situación. Dios te bendiga.